continuamos, mis amigos, con su espacio Tarea Pendiente. Ahora sí, pues nos está acompañando el licenciado Luis Rogers, psicólogo, trabajando en un colegio. Y parte de lo que estamos conversando nosotros, hicimos como una pequeña introducción porque coincidimos con la temática de los estilos educativos. Como siempre, bienvenido, Luis, al programa Tarea Pendiente, hermano. Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este momento pues, para compartir ese tema interesante que tiene que ver con la parte educativa, importantísimo, las nuevas generaciones, importante. Y esos son, vamos a decir, la materia prima para tener la sociedad que nosotros queremos. Así de simple. Primero que conozcamos nuestros estilos educativos, porque todo ser humano tiene un estilo educativo. El estilo educativo no es más que la forma como yo educo a mi niño. Tiene que ver mucho con valores, tiene que ver mucho con creencias, con costumbres, hábitos, toda esta clase de cosas. Entonces, hay autores que los encuadran, vamos a decirlo así, en 4 específicos. Esto es así, es un asunto Tú no estás hablando vamos a decir, de las teorías de aprendizaje. No necesariamente. No necesariamente. Los estilos educativos influyen en la forma como los niños aprenden. Eso sí. O sea, ellos influyen en la forma como los niños aprenden, pero tiene más que ver con el adulto. Cómo se maneja el adulto con respecto al niño, de manera que el niño entonces pueda aprender. Siempre aprende. Entonces, aprende o bien o mal, en el sentido de su personalidad, su crecimiento, en ese sentido. Pero tú dices, aprende bien o mal, o que no se aprovecha bien el intelecto del niño, o el conocimiento, porque he estado leyendo, tú sabes como yo soy profesor, ¿verdad? Sí. En la parte de educación integral, sabemos que todos aprendemos innato, es decir, para sobrevivir, nosotros vamos aprendiendo cosas. Así es. Definitivamente. Entonces, va mucho de la mano con lo que usted decía, de que en casa, si lo que en el colegio se trabaja, en casa se pierde, entonces no se puede hacer, no se va a lograr nada. Y es precisamente eso. Sería más ponerse de acuerdo casa y escuela para entonces sacar todo eso que se puede sacar del niño. Estos estilos educativos precisamente tiene que ver mucho con eso, con cómo en casa nosotros trabajamos con los niños. Ya, pero tú quieres, el tema lo estás tocando desde la casa, esa formación, esa base para que él se desenvuelva en el centro educativo, ¿sí? Sí, mira qué es lo que pasa. Lo que el niño aprende en la casa, acabamos de decir que el niño siempre aprende, o sea, todo el tiempo está aprendiendo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, lo que el niño aprende en la casa lo lleva a la escuela. Cuando el niño no tiene una relación adecuada con papá y con mamá, no va a tener una relación adecuada en la escuela con los directores y profesores. Porque director y profesor son la representación en la escuela de papá y mamá. Es decir, el niño los ve a esas figuras de autoridad en el colegio y en la escuela, los ve como si fueran papá y mamá, que son las figuras de autoridad. Entonces, un niño que no tiene un comportamiento, que es desafiante con la profesora, uno asume, o sea, uno entiende que también tiene la tendencia a ser desafiante altanero y desafiante en la casa. Definitivamente. Y la mayoría de las ocasiones son así. Pero también si el niño tiene hermanitos, o si no tiene hermanitos, como quiera que sea, se va a ver reflejado en el colegio y en la escuela. ¿Por qué? Porque de la misma forma como el niño es él con sus hermanitos, va a ser con sus compañeros. Ok. Fíjate que esa parte yo no lo había tomado en cuenta, y automáticamente ustedes como especialistas, como psicólogos, tú ves a un niño en un colegio, una actitud, le haces una observación y tú automáticamente ves ese reflejo en el hogar. No es que yo digo, pero me refiero, tiene que ser así. Pero gran parte de las características se cumplen en el hogar. Sí. Y viceversa también. Sí. Muchas veces sí. Y hay ocasiones que papá y mamá tienen una forma de ser y el niño, en lugar de representar, aplicárselo a profesores y a director, el niño asume esa forma de ser y lo lleva al colegio. No sé si sí, estoy entendiendo esa parte. Sí. Fíjate, eso debería de
Lo que pasa es que a veces los mismos padres no apoyan el trabajo, es decir, no se hace un trabajo conjunto en los centros educativos, desde la escuela con los papás, los padres, los tutores, quien esté encargado de los niños, no hacen ese trabajo en conjunto, porque fíjate, le sacarían muchísimo provecho y se podrían ir corrigiendo muchísimas cosas. Cuando apenas la maestra pueda observar algún tipo de actitud, debería inmediatamente. Yo entiendo que a veces que son 30 niños, 35, 40 niños, X cantidad, que es muy difícil hacerle ese seguimiento, ¿no? Exacto. El seguimiento, sin embargo, bueno, es una parte de una herramienta muy importante, muy interesante, que quizás en los pedagógicos no lo enseñan, ¿verdad? Porque vamos a decir, cierto, la parte curricular es extensa, pero no abarca todo, porque muchas cosas se aprenden con la experiencia. Exactamente, en el día a día. En el día a día, ese es el asunto. Y es muy interesante. Entonces el otro estilo, que tú dices, el otro estilo educativo. Ellos son 4. Esos estilos educativos, la mayoría de los autores los han clasificado en 4 formas. Vamos a tocar algunas cositas de cada una de esas, porque es bien amplio realmente. Es la forma como piensan, la forma como sienten y lo que hacen. Una descripción completa de cada uno de esos estilos educativos es cómo piensan, y normalmente lo que piensan los lleva a un sentimiento, y entonces lo que sienten respecto a los niños, y por tanto lo que hacen como consecuencia de eso que piensan y sienten. ¿Me doy a entender? Sí, esa es parte de lo que tú hablas de Piaget, parte básico. Así. Por ahí va. Ajá, que es como la asimilación, la adaptación en la vida, ¿no? Vygotsky también. Exactamente. Psicólogos del desarrollo. Del desarrollo cognitivo. Exactamente. Y viene toda esta teoría del conductismo, y lo que más nos interesaría sería el constructivismo, ¿no? En tal caso. Exactamente, porque va poco a poco construyendo sobre lo que está, y en la misma dialéctica que se va formando, vamos aprendiendo. Efectivamente. Por ejemplo, está el estilo sobreprotector. El nombre lo dice básicamente todo. Es un nombre, una persona que entiende que el niño no puede solo hacer las cosas solo. El niño necesita siempre a alguien más que le haga, que le ayude, que esto. Es que él no sabe porque es un niño pequeño. He escuchado muchas personas con esa frase. Y es una frase de un estilo educativo sobreprotector. Además de eso, el niño es muy permisivo. Luis, ¿tú tienes hijos? Yo tengo 2 sobrinos. 2 sobrinos, como los tienes como tus hijos. Básicamente. Mira, Luis, yo creo que a esta altura de mi vida, ¿no? Que ya tengo 2 nietos, gracias al Señor, que tengo mis 2 nietos. Sí. Y siempre somos sobreprotectores. Sí. Siempre lo vamos a hacer. Bueno, yo no sé hasta qué punto dentro de tu área, de la parte psicológica, es que se corta eso. Sin embargo, uno siempre, y eso es malo, por todo lo que uno ve y por todo lo que ha pasado, que uno ha superado una infinidad de situaciones solo, sin el apoyo, en mi caso, que quedé huérfano pequeño, ¿verdad? Y fui superando todas las cosas. En cambio, con mis hijos, que hoy en día tengo una de 31 años y tengo uno de 27 años, y yo los trato a ellos como si estuvieran pequeños, todavía sobreprotección, diciéndole cosas, siendo hombres y mujeres. Entonces es difícil uno cortar esa parte de sobreprotección. Entonces, ¿cuál es tu recomendación en ese sentido? Estoy totalmente de acuerdo, es muy difícil, pero el punto es el siguiente: siempre y cuando, porque siempre van a ser sus 2 hijos, van a ser siempre sus 2 pequeños. Ese es el asunto. Y eso nadie se lo puede quitar, ¿eh? Y nadie se lo puede quitar. Entonces, que mis 2 pequeños no los inhabilite a ellos de hacer las cosas que tienen que hacer. Yo estoy seguro, ellos, los 2 quizás tienen pareja. No, la mayor no tiene. La mayor, sí. Ok. Pero quizás también sí ha tenido su pareja. Es una persona independiente. Es independiente, pero ella también se hace un poquito dependiente. Es decir, el profesional trabaja y produce, pero siempre, papá, esto, mira, papá, tú puedes. O sea, lo carga un poquito a uno, todavía no se independiza totalmente. Completamente, sí. No está mal. Es parte de nuestra cultura, o sea, no necesariamente está mal, tiene que estar mal.
Es parte de nuestra propia cultura muchas veces que nos quedamos en casa porque es más cómodo. Sí, más sí, no, y entrando en ese plano, pues yo he visto que todos los muchachos siguen viviendo ahí, se casan, siguen, si hay un espacio en el solar, construyen exacto. una casa y siguen, cuando cuenta está toda la familia junta. Exacto. Y eso es sabroso también, ¿no? Pero por un lado sí, siempre. pero mejor deja que cada quien haga su propia vida. Exacto. Ahí estaba leyendo, un momento leí pues que no es que hay que acomodarle el camino al hijo, sino hay que preparar al hijo para el camino, algo así, ¿no? Exactamente, es como las aves. ¿Cómo aprenden los polluelos a volar? Los polluelos, por ejemplo, de las águilas. Los lanzan de una vez. Definitivamente. Entonces, porque los niños tienen, o sea, ella entiende instintivamente que sus polluelos tienen todo lo necesario en cierto momento, ¿verdad? Ya cuando han cambiado su plumaje, que tienen no pelos sino plumas y están con un tamaño más o menos. Ya ellos saben cuándo se están preparados. Exactamente. Y ellos los tiran, los y no lanzan. le da miedo, ¿no? ¿Qué tal? No, ya está preparado y naturalmente te tiene que defender solo. Vaya y hágalo. Claro, mamá siempre está chequeando que cualquier cosa, que esto y aquello, pero hágalo. Ve. Entonces, no es... Quiere decir que el águila es más inteligente que ese. No necesariamente más inteligente. Pero actúa. Hay una decisión, hay una fecha. Exactamente. Ya usted está preparado para volar solo. Dale, ya. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Es un tema de límites. Quizás no confío mucho en ti, pero dale. Enfrenta la vida, vuela, tienes que volar. Que como quiera yo estoy aquí. Y yo siempre voy a ser tu padre, tu madre, como quiera te voy a amar, sea lo que sea lo que hagas, yo te voy a amar como quiera. No te voy a apoyar en todo y ese es el problema. Que el padre que tiene un estilo educativo sobreprotector protege de todo y no le permite al niño conocer consecuencias, conocer límites. Y ahí es donde está el problema, precisamente. Fíjate, cuando tú hablas de eso, ¿no? Nos vamos a la parte más básica. Cuando un niño se cae, inmediatamente corre el adulto a levantarlo. Y ustedes los psicólogos recomiendan, no, déjalo ahí que él se levante solo. Sí. Porque eso comienza parte de la seguridad en sí mismo. Exacto. ¿Sí? En lo particular. De promover su seguridad. No me caigo, me levanto. No espera que... Y hay niños que después llega un momento... Está el niño viéndome, ¿no? Que se quedan ahí como para que lo levanten. Sí, exactamente, porque siempre hay alguien que me levanta. Entonces, recuerda, siempre los niños aprenden. Entonces, cuando hacemos eso, los niños entienden que siempre hay alguien que me va a levantar y siempre hay alguien que va a hacer algo que yo tengo que hacer o que yo puedo hacer, pero no lo tengo que hacer porque siempre hay alguien que lo va a hacer. Y de cierto modo se crean niños discapacitados, ¿no? Dependientes, totalmente. Dependientes, yo fui una palabra más fuerte, ¿no? Exactamente. Pero es una cierta discapacidad. De hecho, que no puede, porque entonces todo me lo hace mi mamá, todo lo hace siempre. Pero generalmente la sobreprotección viene de las madres, ¿no? De los niños pequeños. No se crea que también hay padres que son muy sobreprotectores. Lo que pasa es que la sobreprotección de la madre es mucho más evidente y más abierta, si se podría decir. Pero hay padres que son bien sobreprotectores. Y en ese sentido, yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, ¿no? Que siempre teníamos conflicto mi esposo y yo, porque si tú le llamabas la atención, lo regañaba, entonces después no lo regaña el niño. Entonces hay como también, no hay un acuerdo, vamos a decir, no hay un acuerdo que si yo te voy a sancionar en tal caso o llamar la atención, tú tienes que dejarme. Claro. Si a ti no te pareció de la manera, tienes que decirlo fuera de que el niño no esté. Sí. Importante, porque entonces ya se va a sentir apoyado, va a tener otro tipo de actitud, ¿verdad? Porque bueno, dice mi mamá, o la otra, licenciado, cuando usan al padre para amenazar al niño, ¿no? Un error gravísimo. Cuando venga tu papá le digo. Porque entonces automáticamente la madre o la persona que lo dice, porque puede ser al revés, pero la persona que lo dice, que es la cuidadora que está en el momento, se está inhabilitando en el sentido de yo no tengo autoridad sobre ti. No tengo autoridad, claro, no tiene autoridad. Imagínese usted una madre que no tenga autoridad sobre su hijo. Pero yo he escuchado, dice, no, cuando venga tu papá ya se lo digo, cuando venga tu papá. Pero entonces ya automáticamente, ¿verdad? Entonces se está quitando autoridad. Hay otro detalle que hay que ver. Cuando llega tu papá a las 7, 8 de la noche, el niño lo que está haciendo es jugando, o está comiendo, cenando, no sé, cualquier otra cosa. El niño está muy lejos de lo que pasó.
pero muy lejos. Ya se lo olvidó. Y Ya. cuando llega papá, que mamá le dice que le calienta el oído, papá. ¿Y qué pasa? Entonces el niño asocia esa pela con lo último que hizo, que fue jugar. Entonces, o que fue comer. Va a considerar que eso es malo. Ya lo sabe. Y por Entonces, ahí se ese es un estilo retomando por el tema de estilo de aprendizaje, va. Sobreprotector. de sobreprotección, Ujú, que no debe ofensivo. existir, que hay que dejarlo ser, Sí. dejarlo actuar, dejarlo aprender de forma innata, en forma natural. Pero espéreme, porque ese es el polo opuesto, que es el estilo inhibicionista. Ajá, habla un Que es poco el acerca de eso. papá o la mamá que dice exactamente, bueno, como quiera ellos van a aprender, ellos van a tener que aprender lo que necesitan para la vida. ¿Y sabe usted qué hacen? No le ponen mucha atención. Eso sería no- como algo liberal, ¿no? También como En título así exceso. Sí, En libre, exceso. pues, todo, no hay No, gobierno. no hay un autoridad, gobierno, no hay una autoridad. anarquía, Sí, me digo. Entonces, ese niño normalmente, el niño que es criado en un sistema inhibicionista o negligente o indiferente muchas veces, entonces crece, por un lado puede crecer con cierta seguridad, porque el niño tiene que aprender a hacer cosas por sí solo. Entonces, el niño se convierte casi en un autodidacta. El problema es que nunca va a estar seguro de que lo que está haciendo está bien, porque no tiene una guía y no tiene un claro. parámetro. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando nosotros somos sobreprotectores, muchas veces creamos a los que le llamamos delincuentes. ¿Ve? ¿Por qué delincuente? ¿No? Claro, porque fíjese, la mayoría de las personas, de los que delinquen, las personas que delinquen, cuando son agarrados por la policía, ¿verdad? Siempre está mamá buscando entonces dinero para sacar al Sí, muchacho. sí, ya te Siempre está entendí que esa sé yo parte, qué sí, que para siempre- esto. Y siempre está el sufrimiento y ahí. Y que entonces sé yo qué. él sabe que puede cometer un delito porque mi mamá me va a sacar. mi papá me va a sacar. Exacto, y no hay problema, porque No hay siempre problema, hay alguien siempre- que va a hacer algo por mí. Pero entonces el inhibicionista es lo contrario. Él no necesariamente va a ser un delincuente, aunque puede suceder en todo. Pero el detalle es que el niño va a adquirir ciertas habilidades, ¿verdad? De desarrollo y todo esto. Pero no siempre va a tener la seguridad de que es así, o de que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Me doy a entender. Su autoestima va a estar por el suelo, porque nunca hay nadie no hay un parámetro, no hay un esquema. Entonces el niño va a Sí, estar... sí, está ahí como se dice la deriva. Hay otro Exacto. tema, Luis, que me estoy acordando que hay una muchacha que tiene 3 niños, ¿no? Muy, muy querida de parte mía, ¿verdad? Pero tiene un niño apenas de 9, 10 años que le da responsabilidades prácticamente de adulto, para que cuide al hermanito pequeño y hace una cantidad de tareas que yo considero que no le corresponde a él. Exacto. Entonces, ¿qué estilo de aprendizaje es eso? ¿Será frustrante para él o ver que prácticamente no disfruta su niñez? Totalmente de acuerdo. Y eso quizás incluso, eso podría degenerar en algunas dificultades para el aprendizaje. No significa, una dificultad de aprendizaje no significa, que el niño sea bruto o que el niño no quiera aprender. ¿Me doy a entender? O que el niño no Sí, tenga sí. la capacidad para aprender. Bueno, vamos a un corte y al regreso continuamos pues profundizando acerca de estos temas y estilos de aprendizaje. Bueno, y seguimos, amigos, su espacio Tarea Pendiente, en compañía del psicólogo, el licenciado Luis Roger, tratando una temática interesante porque son los tipos de aprendizaje, sobre todo desde el hogar que debe trabajar conjuntamente con la parte de las escuelas. Y estamos tocando un tema, antes de irnos al corte, respecto a que yo tengo a un nieto, entre comillas, un nieto de por cariño, que está asumiendo roles que no le corresponden por su edad, sencillamente porque la mamá tuvo 3 niños más y con tantas ocupaciones, entonces le da responsabilidades a él que no le corresponden. Está ayudando, por supuesto, pero no está viviendo su etapa como niño.
Entonces, tú quédate con esa introducción para ver qué cosas tú puedes aconsejar en ese sentido. Precisamente, hasta cierto punto, esa situación es un niño que vive en un estilo inhibicionista, porque por X o Y razón, mamá y o papá, o sea, ambos padres, se inhiben, o sea, no están presentes, y el niño entonces asume ese rol. Es la misma situación. Estamos dándole un rol, eso es otro detalle, estamos dándole un rol al niño que no le corresponde. Permite, Ahora, yo lo que digo no es es el tema de que no vive su infancia, No. vive su etapa que corresponde, precisamente. de jugar, de qué lo sé que yo, sea, de hacer- compartir con otras cosas que un niño de 8 o 9 años, de eso es lo que tiene que hacer, socializar. Exactamente. Entonces, hablamos un poquito en el corte, ¿verdad?, respecto a que la fantasía de uno jugar y que la imaginación viaje Sí. y haga cosas, que eso va a Sí. repercutir en que uno sea creativo, en que uno sea muy ágil en cuanto a la parte escolar, porque tiene creatividad, puede innovar, etcétera, ¿no? De hecho, los niños deben jugar, porque cuando no juegan, no están desarrollando la creatividad, no están desarrollando habilidades que necesitan para aprender, no están desarrollando su propia personalidad. Si no juegan, tampoco el niño tiene la oportunidad de ensayar los roles, ensayar el rol de papá, ensayar el rol de mamá, ensayar el rol de policía, ensayar el rol de médico. No va a tener entonces un tema vocacional claro. ¿Me doy a entender? Sí, está como frustrado, pues todo es se le va negativo. cortando, ¿no? Sí, exactamente. Entonces necesitan jugar, y no solamente los juegos de tecnología. No, en iPad y toda esta clase estamos de hablando cosas. de eso. Estamos hablando de juegos de tradicional, roles, de juegos roles, que el niño exacto. se mete y hace y Sobre dice. todo, por ejemplo, la corre, niña de mi nieta, por ejemplo, que se ponen con una muñeca, con dos muñecas, y las pone hasta hablar una con la otra, le da Claro. sus roles, Claro que sí. y ellas van creando un mundo, Sí. y eso es interesante, Y justamente eso para es eso. importante porque ella está ensayando esos roles. Está ensayando, por ejemplo, no sé exactamente qué edad tiene, pero está ensayando una conversación que a ella misma le sirve para referencia. De hecho, en psicología hay un proceso terapéutico que se llama terapia de juego, y se utiliza con niños. También se utiliza con adultos y con otras personas también, o sea, con adolescentes y todo esto. Pero es mucho más, utilizado con niños. ¿Por qué? Porque a través del juego los niños manejan sus ansiedades, manejan sus trastornos, manejan todas sus situaciones. Es decir, que hay que estimularle más bien eso, dejarlo tranquilo, que ella cree en su mundo y juegue y Sí. lo desarrolle, ¿no? Sí. No, y ahí entraríamos en otra etapa, ¿no? De que cuando los papás no lo dejan hacer cosas, siempre un control, y no lo dejan que se desarrolle, Padres de sobreprotectores. sobreprotectores. Entonces, No crean anticuerpos físicos, anticuerpos emocionales. Los anticuerpos físicos es que los que nos ayudan a la persona a resistir las enfermedades. ¿Me doy a entender? Cuando a nosotros nos vacunan, por ejemplo, realmente lo que hacen es echarnos en nuestro sistema huevecillos. una fracción de la enfermedad, como para que Efectivamente, y el cuerpo solo se encarga de crear esos anticuerpos que se comen a esos huevecillos. Pues en psicología, anticuerpos emocionales se refieren precisamente a permitir que los niños pasen por situaciones difíciles. Mira, también me viene... Pero no ok. es como que a dejarlos que pasen, sino en cierta manera. Por ejemplo, cuando a un niño le dicen que no, yo quiero esto. No, mijo, tú no puedes, eso ahora no. Está ahí, el niño puede, es de plástico, toda esta clase de cosas, pero el no, la prohibición representa una frustración para el niño, porque es algo que yo quiero. Entonces, si yo le detengo ese deseo en ese momento, porque por alguna razón no se puede hacer,
Entonces el niño aprende a manejar la frustración y eso es un anticuerpo emocional. O al contrario, que cuando quieren las cosas todo se lo dan y entonces empieza la manipulación, que es otro tipo de cosas negativas, ¿no? Definitivamente. Que también entraría en el plano de la sobreprotección, Sí. en cuanto a que darle todo y se va llegando a ser una persona egoísta, una Exacto. persona que todo es para él, que el momento de jugar él es el jefe o la jefa y es la que controla todo, la que hace todo y no se le puede decir que no. Exacto. Esa es la otra, que a los papás sobre todo, tú eres el especialista, ¿no? Pero yo digo que no se le pueden decir todo que sí. A los Exacto. niños no todo que sí, aunque se pueda. Aunque se pueda. Aunque se pueda, no decirle siempre que sí. Definitivamente, estamos totalmente de acuerdo, usted, yo y todos los psicólogos en el mundo. Porque si usted le dice que sí a sus muchachos en todo, entonces le está diciendo que a él no se le puede decir que no. Y cuando encuentra a una persona que le diga que no, por ejemplo, un empleo que no lo consiga, o una carrera, un profesor que sea incómodo, entonces él va a entrar en una crisis emocional. Mira, y hablando o llegando a un plano un poquito más grandecito como adolescente, ¿no? Sí. Hay casos que yo he visto, sobre todo en madres solteras, ¿no? Que llegó la edad del niño con la sobreprotección, pasó a la etapa de ser adolescente y hay como un temor de decirle que no y todo, porque yo, repito, si soy especialista en la parte psicológica, es como que si tengo que decirle siempre que sí para que me quiera, para que me ame, para que no me rechace. ¿Se da ese caso? Sí, con mucha frecuencia. Y no solamente con madres solteras, con toda clase de padres que quieren ser amigos de mi hijo. Papá y Sí, mamá no son ok, amigos de sus hijos. Es papá y mamá y ya está, punto. con cierta confianza que debería ser, Claro. ¿no? Confianza. Con la apertura necesaria para que el niño pueda expresarse. ¿Me doy a entender? Porque hay padres que no permiten que los niños se expresen. Eso es un padre con un estilo autoritario o punitivo. Y que todo es una pela, todo es una que se Ajá, sí, entonces ya el muchacho se inhibe, Entonces el no niño habla echa y para- siempre está como sumiso Exacto. y no se logra desarrollar. Y a veces Exacto. quizás hasta los padres se pueden sorprender de lo que son capaces de hacer cuando tú no estás. Exactamente. Y va a hacer cosas peores y cosas que tú lo has subestimado siempre. Ujú. Entonces él va a intentar hacer cantidad de cosas y tú te vas a sorprender Exacto. de lo que son capaces. Y luego entonces al final Dice, pero yo no conozco a mi hijo, claro que no lo conoce porque nunca lo dejaste que desarrollar. nunca- ni lo dejaste desarrollar ni creaste esa relación con él. Siempre recomiendo que con los niños se tenga una relación, porque esa relación de yo te escucho, yo te hablo, te pongo límites, pero también te escucho y te doy la oportunidad, valido tus emociones, porque el niño es un ser humano, el niño tiene emociones, experimenta igualito que usted y yo, experimenta emociones, quizás más fuertes porque al menos usted y yo, o sea, digo usted y yo, pero me refiero a nosotros los adultos, más o menos manejamos las emociones, pero los niños no saben cómo manejarlas. ¿Me doy a entender? Y al final son más sinceros. Mucho más Son sincero. mucho más sinceros porque a veces uno le da rabia a algo o a alguien y uno trata de disimularlo. Pero un niño no va a disimular. Un niño Sí, simplemente así, o te lo va a decir o te lo va a dejar saber de alguna de manera. alguna manera. Son más sinceros. Somos, cuando estamos pequeños, no somos tan limpios Ujú. y transparentes que todo se nota y todo se demuestra. Que deberíamos de alguna u otra manera, nosotros como adultos, también de serlo muchas veces. Sí. Y así quizás no se trasciende a una situación incómoda ni nada, porque, claro, pasando por el tema del respeto y siendo asertivo. Y ese es el próximo padre o el próximo madre, el tipo de estilo educativo, que es el de estilo educativo democrático asertivo. Porque en la forma como el niño aprende, o sea, papá y mamá saben que es un proceso y que todos los niños no son iguales. Ni siquiera los 5 dedos de una sola mano son iguales todos. Entonces no puedo exigir, pensar o esperar que mis hijos sean iguales. Nunca. No, y que te lo digo yo con 4 muchachos. Todos son diferentes, piensan distintos, Todos. habilidades diferentes, velocidad de actuación distinta. Y tú Distintos dices, ¿por todos. qué? Entonces, cada uno tiene un tiempo, Un cada carácter, uno tiene un carácter. comportamiento. Exacto. Y Entonces, ese es lo rico de nosotros. exactamente. Este padre que es asertivo, que es democrático, le da el permiso a su hijo e hija
que tenga esa relación conmigo, pero a la vez dentro de un marco. O sea, yo pongo límites, hay reglas, y de esas reglas hay algunas que podríamos negociar bajo ciertas circunstancias, a tal edad, tal qué sé yo qué, la hora, se puede negociar. Pero hay otras que son innegociables. Hay consecuencias a las cosas que tú haces, buenas o malas. Si son buenas, se llaman reforzamiento, que son cuando el niño, por ejemplo, saca buenas notas, premio, que ¿no? si esto, premios. Exactamente. Pero cuando el niño tiene un comportamiento que no es adecuado, hay consecuencias. Hay castigos que no siempre son las pelas. No está... Yo creo que eso está un poquito descartado también, Luis, porque hoy en día te quito las tablets, te quito el teléfono, el televisor, no sale, etcétera. Hay otro tipo de sanciones que son hasta más fuertes. Sí, de hecho sí. Son más fuertes. Pues yo ahora con ese vicio, vamos a decir, porque prácticamente ya el teléfono pasó de una etapa de necesidad a un vicio, a una adicción, ¿no? Definitivamente. Sí, entonces te quito esa adicción, entonces te vas a sentir peor, ¿no? De hecho, que te da una pela, o si le da una pela, bueno, paso el dolor y ya. Pero el dolor... he oído niños que me dicen, si tú me das, no me importa, porque como quiera, ya me va a pasar y ya. Y así, así de sencillo. Entonces ya hay que quitar ese tipo de sanciones. Definitivo. Hay que quitarle el teléfono. Digo, hay padres que todavía lo usan. Yo, honestamente, como psicólogo, no digo que no se use. Hay ocasiones que sí es importante, pero bajo ciertas circunstancias. Bajo ciertas circunstancias, sobre todo que ya yo haya tratado con todas las demás formas de corrección y no me han dado resultado, pero además de eso, yo debo estar en control completo de mis emociones. Retomando un poquito lo que tú dices respecto a que hay que establecer normas, juro, en todos lados. Es que nosotros nos manejamos socialmente con normas. Totalmente. Hay una constitución nacional y en ese marco hay ministerio, hay cuestiones en el centro, hay un horario, etcétera, en todas partes. Entonces en la casa también tiene que haber normas. Entonces cuando no hay normas, la gente hace lo que le da la gana. Y entonces, ese es el asunto, que entonces tienes que establecer un pequeño gobierno dentro de la casa. Esa es la idea precisamente. El estilo inhibicionista no tiene reglas. El estilo sobreprotector tiene reglas, pero no las cumple. El estilo punitivo o agresivo tiene reglas y deben cumplirse sí o sí. Aunque tú no quieras, se deben cumplir y yo voy a hacer que tú cumplas. ¿Ve? Pero el estilo asertivo, existen reglas, existen límites. Estas son las reglas y tienes que cumplirlas. En este momento no lo quieres hacer. Vamos a hablar. ¿Qué pasa? ¿Me doy a entender? Sí, es decir, que hay, como te digo, dentro de todo ese estilo educativo, hay una combinación, porque no hay una sola, ¿no? Debería de tomarse un poco de cada una, un poquito de cada uno, cada ese estilo, pero que entre dentro de ese marco de aprendizaje, de manera de aprendizaje. Bueno, ha sido interesante, Luis, interesantísimo toda esta temática, y quizás en otro momento que tú nos puedas acompañar, podemos profundizar este tema y otros que tienen que ver con el crecimiento personal, el crecimiento sobre todo de estos muchachos, ¿no? De los niños, que son las nuevas generaciones que nos van a dirigir, así de sencillo. Es definitivo. Bueno, como siempre te doy las gracias por acompañarme, Luis. Y a ustedes, mis amigos, hasta una nueva oportunidad.